embriogénesis del aparato visual es corta, ¿ya? Y bien, también es en una noche de San Juan, también, para poner un poquito. Bien, vamos a empezar. ¿Pueden apagar sus equipos, por favor? Vamos a empezar al desarrollo que es la embriogénesis del aparato visual. Es la relación de la embriología, se refiere más que todo a la relación de la embriología ocular con la oftalmología clínica. El ojo humano se forma por la fusión de estructuras que proceden de los tejidos embrionarios distintos. Ustedes saben muy bien que tenemos 3 tejidos embrionarios, de donde se originan todos los elementos anatómicos, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ojo humano se forma de 2 tejidos, como estamos viendo en el desarrollo de este tema. Cada elemento anatómico que consta del globo ocular se va a ir desarrollando a medida que va el embrión va creciendo en el vientre de la madre, desde el momento en que se realiza la fecundación. Los primeros signos del futuro ojo se observan en un embrión a finales de la 3ª semana o a principios de la 4ª semana. Entonces, para que el ser humano que va a nacer, el nuevo ser humano que va a nacer, la madre tiene que tener un cuidado desde muy temprano de su época de gestación. Tiene que tratar de evitar tener noxas tóxicas, infecciosas, traumáticas, para que el sistema visual, en especial el globo ocular, no tenga alteraciones en el momento del nacimiento. Es por eso que es muy importante. Hace mucho tiempo ya en nuestro medio, en Bolivia, se ha determinado que toda madre en época de gestación tiene el parto gratuito. Tiene que estar orientada por el obstetra o médico tratante con los correspondientes cuidados que tiene que tener la madre en la época de gestación. Concepto. ¿A qué llamamos ambliopatía malformativa? La agudeza visual comienza precozmente a diferenciarse en el desarrollo embrionario. Este tiene como consecuencia clínica que cualquier embriopatía tóxica o infecciosa puede alterar su conformación normal y dar lugar a malformaciones congénitas, dando una disminución visual. Es lo que decía, que como hemos indicado que el globo ocular se desarrolla a fines de la 3ª semana y a comienzos de la 4ª semana, cualquier problema que ocasione una alteración en su desarrollo, cualquier embriopatía tóxica o infecciosa, va a llegar a dar una alteración visual que puede ser una disminución parcial o una disminución total de la visión. A eso llamamos ambliopatía malformativa. Entonces decimos de que la ambliopatía malformativa es una alteración en la época de gestación, cualquiera sea la causa, que puede ser que va a producir una alteración en su formación del globo ocular, tóxica o infecciosa en especial. Embriogénesis del aparato visual en el embrión humano. Se inicia a finales de la 3ª semana y a comienzos de la 4ª semana de gestación, cuando el embrión tiene entre 5 y 8 milímetros de tamaño. Lo primero que se va a ir formando va a ser la retina. La retina hemos indicado que es el elemento donde se produce el fenómeno de transducción. La retina es un derivado del prosencéfalo, es el del cerebro anterior, y por lo tanto forma parte del sistema nervioso central. Es por eso que cuando la retina tiene algún problema que se está produciendo a nivel de en ese globo ocular, es muy frecuente que también a nivel
del sistema nervioso central se esté produciendo el mismo problema. Ejemplo, en un problema del problema de la diabetes, cuando ya están sangrando los vasos retinales a nivel central, nervioso central, también se está produciendo este fenómeno. Por eso hay que tener mucho cuidado con los diabéticos. Hay que ir orientándoles que no se tienen que descuidar de su tratamiento que va dando su médico general. Entonces, la retina se forma a partir de dos vesículas ópticas primitivas que se comunican con el cerebro intermedio mediante el pedículo, que luego van a formar el nervio óptico. Estas dos vesículas se invaginan y toman la forma de una copa óptica. Aquí está. Se está invaginando, forma la forma de copa óptica, donde se va a ir formando todo lo que es la estructura de los elementos anatómicos que componen el globo ocular. La vesícula óptica, cuando ya tiene 9 milímetros de tamaño, el embrión, la vesícula se invagina y toma la forma de copa óptica, dando el origen al cáliz óptico que tiene una doble pared. Este cáliz óptico tiene una pared externa que va a formar el epitelio pigmentario de la retina y una pared interna que va a formar la neuroretina. Entonces, aquí diremos de que la retina tiene 10 capas. Cuando estudiemos la retina vamos a enumerar las 10 capas. Pero cuando se produce un desprendimiento de retina, se va a separar este epitelio pigmentario de la neuroretina. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario deriva de la capa externa de la copa óptica y la neuroretina se deriva de la capa interna de la copa óptica. A eso llamamos desprendimiento de retina. Cuando esta separación, que es virtual, cuando ingresa líquido subretinal, se hace un desprendimiento real y se produce el desprendimiento de retina. Entonces, cuando empecemos a hablar de nosotros de desprendimiento de retina, nosotros tenemos que acordarnos de que se forma una separación de la capa externa de la capa interna de la retina, del epitelio pigmentario y de la neuroretina, porque tiene dos orígenes embriológicos diferentes cada una. La mácula. En la parte central de la mácula tenemos la fóvea. Esta mácula con su fóvea es el elemento más importante de la agudeza visual central. La agudeza visual central a nosotros nos interrelaciona con el mundo exterior. Es por eso que esta mácula se forma a partir del 8º mes y se termina de formar hasta el 6º mes de nacido. Entonces, la mácula, que es el elemento central de la visión, tenemos que tener y explicar a la mamá que tiene que tener los cuidados correspondientes en su época de gestación, porque cualquier problema tóxico o infeccioso nos puede afectar severamente en el recién nacido la parte de su sistema visual. Tenemos acá unas imágenes de la formación de todo lo que es el sistema óptico, en especial del globo ocular. Ya llegado al 5ª y 6ª semana, el embrión va a tener 10 milímetros de tamaño. El ectodermo superficial, que es la primera capita embrionaria, se va a invaginar y va a formar la vesícula cristaliniana, que más adelante va a formar al cristalino. También va a formar la primera capita que va a cubrir la parte anterior globo ocular, llamada conjuntiva. Después las glándulas lagrimal y el sistema lagrimal. Entonces ya se va a ir formando todo lo que es anexos, globo ocular y la parte del nervio óptico. Y del mesodermo se va a condensar en la vesícula óptica y va a formar la coroides, la esclerótica, el cuerpo ciliar y los músculos extraoculares. A medida que va creciendo el embrión, se va a ir formando las diferentes estructuras anatómicas que van a ir formando el globo ocular.
En la séptima semana, el embrión 23 milímetros. El ojo primitivo está formado por un ectodermo anterior y un ectodermo superior. El ectodermo anterior se va a fusionar y va a formar la estructura de los párpados. Los músculos extraoculares, el músculo elevador del párpado, el músculo de Muller. Y el ectodermo superior va a formar los anexos, las pestañas, las glándulas, la glándula de Meibomian, la glándula de Sayce, las diferentes estructuras que van a ir conformando la parte anatómica del globo ocular, en los anexos. En el segundo mes ya se empieza a formar la córnea, que es el primer cristalito anterior del globo ocular. La córnea se forma de dos elementos, de dos partes embrionarias, del ectodermo superficial y del mesodermo periocular. La córnea tiene 5 capas. La primera capita, la más externa, es el epitelio. Después tiene la membrana de Bowman. El parénquima, o llamado también estroma o cuerpo corneal, tiene dos orígenes. La primera, un tercio anterior del estroma o del parénquima se forma del ectodermo y las 3/4 partes posteriores del estroma del mesodermo periocular. Entonces, la córnea tiene dos orígenes, del ectodermo superficial y del mesodermo periocular. Además de eso se va a formar la cuarta capita, que es la DCMET. Y por último, la última capa más interna, el endotelio, que es una sola capa de células. Sigue creciendo el embrión, llega al tercer mes, se va a formar se va a empezar a formar el cáliz del nervio óptico. Del cáliz del nervio óptico se forma el cuerpo ciliar, el seno camerular y el iris. El mesodermo forma el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar y del iris. Entonces, se sigue formando de las capas embrionarias los diferentes elementos anatómicos que componen el globo ocular. Y por último, a finales del tercer mes, se va a formar el nervio óptico, que es el elemento que nos va a ir con la vía óptica hasta el lóbulo occipital. Ahí aparecen a formarse ya las capas finales de la estructura de la retina, las capas plexiformes, las células ganglionares y la capa neuroblástica interna. Entonces, el globo ocular casi en su mayoría totalmente ya se forma hasta fines del tercer mes del desarrollo embrionario. Como ustedes están viendo, de que es muy importante por eso que con la mujer embarazada tiene que tener el asesoramiento del obstetra, que le va indicando que se tiene que cuidar, porque cualquier lesión externa que sea tóxica, infecciosa o traumática va a dañar el desarrollo normal del nervio óptico para producirnos una ambliopatía, una alteración que puede ser completa o parcial de la visión del niño o niña que nazca si ha tenido algún problema en la época de la gestación. Es por eso que en nuestro medio, en Bolivia, hace mucho tiempo ya existe el parto gratuito para ir orientando a la mamá que tiene que tener el cuidado respectivo. Lógicamente que también se están formando otros elementos anatómicos del ser humano. Nosotros estamos enfocándonos a la parte de la vía óptica del ser humano. ¿Ya? Entonces, con esto, esta clase, como les dije, es corta y ahí quedaríamos con respecto a esta clase. Bien, para concluir esto, quiero decirles, yo les había dado una tarea, que me dibujen el sistema óptico o la vía óptica desde los anexos hasta el lóbulo occipital, que es el final de la vía óptica. ¿Por qué les dije que dibuje? Ustedes han escuchado
de que hemos ido desarrollando embriológicamente desde adelante hacia atrás cómo se va formando a medida que el embrión va desarrollando. ¿Ya? Entonces, muchos de los compañeros me preguntaban, en especial su representante me decía de que cuándo podemos entregar el trabajo. Entonces, la próxima semana me hacen la entrega cada uno. Quiero dibujado, no quiero que me traigan impreso de computadora o del internet. Quiero que ustedes dibujen para que ustedes se vayan asociando y ya que es lo que vamos a ir desarrollando con los temas que van a ir viniendo a medida que vayamos desarrollando las clases. Quiero que me hagan un dibujo del sistema visual. Ustedes vean cómo lo manejan, ustedes imagínense y dense, yo eso voy a calificarlo. Entonces la próxima semana me hacen entrega de 20 en 20. Los 20 primeros me traigan el martes, después yo estoy en el hospital desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ya me vienen y me entregan. Yo lo voy a ir anotando para ir teniendo la respectiva cápita de la puntuación con respecto a la tarea. ¿Alguna pregunta en esto? Bien, entonces nosotros hemos perdido la anterior semana una clase. Yo no estaba acá, por eso yo les pedí que no íbamos a pasar la clase. ¿Qué día podríamos reemplazar? Podría ser viernes o sábado. El anterior grupo me decían de que podían reemplazar el viernes, pero la hora habría que ponernos de acuerdo. Yo me voy a comunicar con sus representantes en el transcurso de mañana, que es jueves y el viernes, para decir la hora que podemos pasar, cosa que sea primero el grupo A, después el grupo B. Bueno, ¿alguna consulta o pregunta? Hola. No, doctor, todo claro. Ya, entonces, nada más por hoy. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.